Sí, buenos días. Bienvenidos a todos los que asisten a esta nueva sesión del capítulo español del Club de Roma, que la hacemos en colaboración con nuestro socio institucional Funcas y que en realidad se pensó como el valor. Queríamos hacer un ciclo. El año pasado habíamos analizado en un ciclo sobre hacia dónde iba Europa, y analizamos el informe Letta y el informe Draghi en dos sesiones. Y este año yo le propuse a Carlos Ocaña, al director general de Funcas, que podíamos hacer un ciclo que asociara los valores democráticos con los temas de competitividad y cohesión social. Hicimos hace unos días el de democracia, regulación y competitividad en la nueva globalización, y en este lo que queríamos era abordar los temas de cohesión social. El tema es que estamos viviendo un momento donde están debilitándose los organismos internacionales y supranacionales que el mundo se dio después de la Segunda Guerra Mundial, y estamos viendo una debilidad creciente del sistema de Naciones Unidas. Lo estamos viendo por el abandono que están haciendo desde la Administración de los Estados Unidos en algunas organizaciones importantes, como pueda ser la Organización Mundial de la Salud o como pueda ser también la desaparición prácticamente del modelo de la Organización Mundial del Comercio, o también incluso este tema está llegando a instituciones como la Organización Internacional del Trabajo. Yo soy miembro de una institución del Estado desde su creación, y el otro día he visto cómo teníamos que suspender una sesión porque la Organización Internacional de Trabajo está prácticamente sin fondos y no podía hacer un evento que habíamos consensuado entre varios consejos económicos y sociales. Esta situación es gravísima, pero todavía, y de hecho el propio Club de Roma está insistiendo en mantener la esperanza en que somos capaces de encontrar el cómo revertir esta situación. Y ese cómo revertir esta situación a lo mejor pasa principalmente porque la Unión Europea vuelva a encontrarse a sí misma y vuelva a apostar claramente, porque no puede haber un sistema que sea solamente competitivo, sino que tiene que ser competitivo y al mismo tiempo afianzar la cohesión social. Yo recuerdo que gracias a esta institución hubo una reunión previa a la Estrategia de Lisboa en el año 2000. En aquel momento el actual secretario general de Naciones Unidas era Antonio Guterres, y en la estrategia de Lisboa se planteaba un tema de que Europa no iba a ser solo una área floreciente en el mundo, sino también un área que demostrase que era importante la cohesión social. E incluso él, como presidente de Portugal, en aquel momento presidente del gobierno de Portugal, planteaba el tema de que había que acabar con la pobreza en Europa. En aquel momento Europa tenía 10 millones de pobres, más o menos reconocidos y repartidos por la geografía europea. Él decía que uno de los objetivos de esa estrategia tendría que ser aumentar la competitividad europea, pero sobre todo aumentar la cohesión social y acabar con la lacra esa que tenemos encima. Lo estamos viviendo en nuestra sociedad. Recientemente el informe FOESA lo ha determinado muy claramente, y seguimos teniendo situaciones donde, a pesar de que nuestro Producto Interior Bruto crezca, o a pesar de que la Unión Europea se siga manteniendo como un mercado interesante al cual acudir, sin embargo, seguimos teniendo problemas de exclusión o problemas de pobreza infantil que son inadmisibles en sociedades que se dicen modernas y competitivas. Y por eso yo creo que esta sesión tiene que ser un broche importante para este ciclo, ya que no podemos hablar solo de competitividad, sino fundamentalmente tenemos que hablar de bienestar y de ese bienestar general. Y Nuria, me acuerdo que en las primeras conversaciones que tuvimos, insistía en que aparte de preocuparnos por los sistemas de salud, por los sistemas educativos, por los sistemas de apoyo a la dependencia y al apoyo a las personas más vulnerables, sin embargo, seguíamos creando un problema que tenemos en nuestras sociedades, y ahí viene el libro de Doña Victoria. Y es que Doña Victoria habla de la sociedad de la desconfianza, y es que ese es el verdadero problema que tenemos. Hemos pasado de aquellos tiempos en que nos conocimos, Victoria, allá por los años 90 en la fundación de Telefónica que se llamaba Fundesco, y en aquellos años estábamos todos muy ilusionados porque esa sociedad de la información de la cual Delors
sustituyó un modelo europeo frente al modelo de las autopistas de la información de Clinton y Gore. Sin embargo, nosotros hemos ido cayendo en la trampa de que a mayor información tenemos mayor desconcierto y tenemos más botarates en la red. Y esos botarates en la red nos generan una sensación de inestabilidad, de desconfianza, de duda, que ha hecho que los valores científicos o los valores democráticos se pongan en cuestión continuamente por los influencers de uno y del otro lado. Pero yo ya me callo aquí, os dejo hablar a vosotras, que sois las que sabéis. Así que Nuria, toma la palabra y organiza este debate que pienso que va a ser tan interesante como el que hace unos días hemos tenido al hablar de democracia y competitividad en la Unión Europea y en el mundo en general. Muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por colaborar con el capítulo. El capítulo tiene su valor más alto en la cantidad de ponentes que acudís a nuestras conversaciones. No tenemos unas claras ideas, somos gentes que lo único que hacemos es aprender a través de vosotros, y bienvenidos seáis todos los ponentes que podéis participar en esta pequeña asociación. Es una asociación que mueve muy poco dinero. Este año incluso vamos a dar unas pérdidas cuantiosas porque uno de nuestros socios institucionales ha dejado de querernos, pero a pesar de todo ello vamos a seguir haciendo muchísimas cosas. Este año yo creo que no llegaremos a superar los 300 ponentes que hemos tenido en otras ocasiones, pero que son los que verdaderamente hacen enriquecedor esta pequeña asociación que se creó en 1976. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José Manuel. Agradezco también al capítulo español del Club de Roma y a Fundas el habernos brindado la ocasión para compartir este espacio de diálogo sobre los propósitos del Estado social y los desafíos para la democracia, con tres expertas de la talla de los que nos acompañan. Victoria Camps es catedrática emérita de Filosofía en la Universidad Autónoma de Barcelona. Margarita León es catedrática de Ciencia Política también en la Universidad Autónoma de Barcelona. Inés Calzada es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Muchas gracias por estar aquí y bienvenidas a las tres. Gracias también a todas las personas que os habéis inscrito en el debate. Sois más de 150, perdón. Espero que la conversación os inspire y os dé pie a plantear preguntas que podéis hacernos llegar a través del chat, indicando quién las hace y a quién van dirigidas. A partir de la 1 aproximadamente trasladaremos a las ponentes todas las que nos dé tiempo antes de que José Manuel cierre la sesión en torno a la 1:30. Bien, la construcción de un Estado social moderno, de vocación universalista y homologable en lo esencial al de otros países que son referentes en el entorno europeo, ha sido, sin duda, espero que estéis de acuerdo, uno de los principales logros de este periodo democrático que se inicia con la Constitución del 78, que cumple ahora, por cierto, 47 años. Otra cosa son sus desequilibrios, sus brechas, sus limitaciones o los desafíos a que se enfrenta desde el punto de vista de sus propósitos, ¿no? De ese equilibrio entre los derechos y libertades individuales y las demandas colectivas. De eso vamos a hablar en este encuentro. Pero vaya por delante ese reconocimiento que en perspectiva temporal ha supuesto una transformación social de las más importantes de nuestra historia y que acompaña el progreso económico, político y cultural. Sin embargo, y enlazando con lo que decía José Manuel y también con las conclusiones de la primera sesión de este ciclo, que os invito a escuchar si no lo habéis hecho todavía, a nadie se le escapa que atravesamos un momento histórico crítico, con amenazas que se ciernen sobre la democracia y el Estado social, amenazas que vienen desde fuera y desde dentro. Desde fuera, por ese entorno convulso del que hablaba José Manuel, con la ruptura del orden mundial, de las alianzas geoestratégicas que lo sustentaban. Paul Morillas decía en la anterior sesión de este ciclo que la Unión Europea había entrado a jugar en el patio de los mayores, y en el patio de los mayores rige la ley del más fuerte. Entonces, vemos que el triángulo que definió el proceso de construcción europea, un proceso fundado en economía de mercado, sí, pero apoyado en la democracia y en la cohesión social, este triángulo se está tambaleando por los tres vértices. El informe Draghi decía que nos encontrábamos en un momento existencial
Él se refería más a los retos de la competitividad, la innovación, la productividad. Pero está claro que este Zeitenwende, como lo definió el ex canciller Olaf Scholz, el anterior canciller alemán, en uno de sus últimos discursos, no se proyecta solo sobre el campo económico, sino que está en juego la democracia y el Estado social. Pero las amenazas también son internas, puesto que, como decía Levitsky y Ziblatt en su obra sobre cómo mueren las democracias se suicidan desde dentro y se ve cuestionada como sistema de gobierno necesariamente más adecuado desde distintas corrientes ideas extremistas de extrema derecha, el aumento de los populismos, la desinformación, la desigualdad y la desafección también cercenan las democracias desde dentro, ¿no? Existe una preocupación fundada, por tanto, sobre el futuro de las democracias liberales y, en paralelo, una preocupación sobre los desafíos a que se enfrenta el Estado social como vehículo esencial de la democracia. Entonces, en momentos de crisis y confusión como el actual, creo que es importante recordar los principios básicos. Me gustaría profundizar en ese nexo entre el Estado social y la democracia. So que una de las conclusiones de la anterior sesión también era que Europa tenía que hacerse fuerte en lo que se le da bien, tenía que aprovechar sus capacidades. Y el Estado social en la Unión Europea, y se demostró durante la pandemia, ha sido una fortaleza más que una debilidad, ¿no? Fue lo que ayudó a sujetar la economía, el empleo. Hubo una resignificación del Estado social, una revalorización de los cuidados. Todo eso parece que se ha olvidado un poco y volvemos a escuchar cosas, como decía en el informe Letta, como que si queremos conservar este modelo social tenemos que apostar por la competitividad y la innovación. Es bueno poner el modelo social, digamos, como señuelo para mover a la acción. Pero también nos da una idea un poco de su fragilidad, de que es algo condicionado, es algo un poco de quita y pon, que si van bien las cosas lo tendremos y si no tendremos que recortar. En este contexto bastante sombrío merece la pena preguntarse por qué es indisociable la idea de Estado social de la democracia, si lo creéis así. ¿Podríais poner en común vuestra visión sobre cómo contribuye o cómo puede contribuir el Estado social a proteger la democracia y qué amenazas para la democracia erosionan a su vez el Estado social? ¿Quién podría arrancar? Victoria, ¿te animas? Luego Marca, Inés, como queráis. Bueno, empiezo yo primero agradeciendo la invitación en tan buena compañía con las otras dos ponentes de este debate y también saludando a las personas que nos están escuchando desde telemáticamente. Vamos a ver, Estado social y democracia yo creo que se alimentan mutuamente, ¿eh? Como has dicho muy bien, Nuria, la identidad europea se cimenta sobre todo sobre esa idea de democracia social, ¿no? Es un Estado social de derecho que supo construir en un momento determinado, después de la Segunda Guerra Mundial, un estado de bienestar potente y sólido. Y lo hizo con el aplauso, digamos, o la cohesión de todos los que participaban. Por una parte se ahuyentó el peligro del comunismo y por otra parte la clase trabajadora contaba con unos sindicatos fuertes que podían protegerle y que por lo tanto pues constituían ese demos que necesita la democracia, ¿no? Ese demos cohesionado que sabe que está luchando por un proyecto global común. Esto yo creo que es lo que se ha venido perdiendo desde esos 30 años gloriosos a los que se llamó los 30 años que siguieron a la Declaración de Derechos Humanos y a la Constitución del Estado de Bienestar en Europa, con el neoliberalismo y sobre todo con una evolución del capitalismo que ya no era
podemos decir, tan razonable como lo había sido antes, ¿no? Sino que era un capitalismo financiero que contribuía a fomentar sobre todo la especulación económica y a crear desigualdades derivadas de que, como se vio en la crisis financiera de 2008, los más ricos se beneficiaban de las crisis, mientras toda la sociedad, los menos ricos, la gran mayoría, iban perdiendo poder adquisitivo, iban teniendo salarios más bajos, entraban en una precariedad laboral. Todo esto, toda esta fragmentación social, yo creo que ha repercutido en la democracia, y que ha repercutido porque yo le echo bastante las culpas a la incapacidad de la izquierda para reconstruir una forma de reaccionar a esa evolución económica tan desgraciada y tan nefasta para la lucha por la igualdad. Yo creo, y supongo que lo iremos discutiendo a lo largo de este debate, que la izquierda no ha reaccionado bien en el fomento de la igualdad sobre todo económica y social, que se ha desviado hacia una igualdad, hacia una igualdad entendida como el reconocimiento de las identidades, ¿no? Como más proyectada hacia temas culturales que hacia cuestiones de desigualdad económica, y que esto creo también que tiene como consecuencia esa pérdida de un proyecto global común, ¿no? Un proyecto que yo creo que estaba más claro, como he dicho desde el principio, después de la Segunda Guerra Mundial, a partir de los años 50. Esa necesidad de luchar sobre todo por eliminar las desigualdades. Yo conecto también esto que, por supuesto, se ha producido en un contexto de fragmentación democrática y de preponderancia de los extremismos, cosa que no ocurría cuando los partidos potentes eran, por una parte, la socialdemocracia y, por otra parte, una derecha en torno a lo que había sido y lo que fue la democracia cristiana, es decir, partidos que podían constituir un centro moderado que cohesionaba a la sociedad y que permitía ir tomando acuerdos e ir progresando hacia un mundo más igualitario. Eso es lo que ahora parece imposible. Ahora parece imposible, y que hay que repartir responsabilidades. Es decir, es verdad que ha habido una dejación por parte de los gobiernos, sobre todo de izquierdas, y ha habido una evolución económica muy poco favorable a mantener la cohesión social, pero también por parte de la población, por parte de la ciudadanía. Yo creo que el sujeto político hoy, el sujeto político y ético, es un sujeto que vive con una concepción de la libertad excesivamente individualista. Es decir, ha triunfado el individualismo, y de alguna forma, y esto quizá en otra de los temas que vayan saliendo, me gustaría desarrollarlo un poco más. Ese individualismo se está cargando el liberalismo, creo yo. El liberalismo en su versión más original, en la versión de los padres del liberalismo, como Locke o como Kant, donde la libertad no era una libertad, no se entendía la libertad que se propugnaba, ¿no? Como una libertad puramente egoísta, de satisfacción de los deseos, libertad para hacer lo que me apetece, lo que me interesa, lo que me conviene a mí, y totalmente alejada de un interés común, de un bien común, ¿no? El concepto de bien común lo utilizamos mucho, pero yo creo que solo en ocasiones muy de crisis, como por ejemplo la pandemia, se vio
que teníamos claro que había por lo menos un bien común, que era la salud pública, que cohesionaba la sociedad y la podía reconducir, ¿no? Y podíamos entre todos ver qué había que hacer para salir de la crisis. Eso no ha vuelto a pasar, ¿no? El ejemplo de la Dana en Valencia pues demuestra que la cooperación no es lo que guía a las clases dirigentes ni a los gobiernos, y por lo tanto pienso que también hay que repensar esa concepción de la libertad que debería poderse combinar con un compromiso de los individuos con respecto a la sociedad. Y no solo con un compromiso con respecto a la sociedad, con esto ya acabo, sino con la obligación por parte de los individuos, de parte de las personas, de hacer lo que decía Kant, que era la ilustración, ¿no? El atreverse a pensar por sí mismos, a tener un criterio, a crear una individualidad propia, ¿no? Y a no dejarse llevar y no dejarse arrastrar por la masa, por la propaganda, por la publicidad o por esos mecanismos que están creando pues identidades grupales que crean falsas comunidades. Lo dejo aquí, de momento. Bueno, pues buenos días, sí, y gracias también por la invitación. Siempre me da un poco de pena que nos tengamos que ver así a través de la pantalla en lugar de estar presencialmente juntas y juntos, pero también esto le da más posibilidades, ¿no? Más posibilidades de encuentro. Bueno, Victoria ya ha lanzado un montón de ideas, ¿no? Que seguramente giraremos en torno a estas cosas. Yo, por empezar, creo que me gustaría hablar de dos premisas iniciales. Una es que a veces hablamos del Estado social como si fuera opcional, digamos, a la democracia. Puede haber o puede no haber Estado social, nos podríamos cargar el Estado social. Y creo que el punto de partida es este triángulo del que has hablado tú, Nuria, y como ha empezado Victoria también. En realidad es una tríada, la relación entre el estado de bienestar o el estado social es es el pegamento que une el capitalismo con la democracia, ¿no? No conocemos ninguna otra organización social, digamos, es la que tenemos. Pero por eso, porque es una institución que trata de conciliar dos instituciones que se mueven en direcciones opuestas, bueno, pues siempre es una relación tensionada, digamos. Ahora hablamos de tensiones, pero siempre ha sido una relación tensionada, ¿no? Pensamos en la época de los 30 gloriosos de la gran construcción del estado de bienestar en cuanto a compromiso político en la Europa de la posguerra, pero es verdad que eso llegó pues después de, ¿cuántos? 70, 80 millones de muertos. Quiero decir, era un contexto de enorme devastación y tuvimos que llegar al punto del colapso para darnos cuenta de que en realidad el crecimiento económico tenía que llevar a la par la paz social, ¿no? Pero hay un vínculo muy estrecho en realidad, que es quizá un paradigmático, entre guerra y progreso social en los contextos de las democracias avanzadas, ¿no? O sea que ahora hay tensiones, pero siempre las ha habido. Y las tensiones cambian, entonces hay que entender en qué medida cambian, pero de alguna manera ni siquiera entonces, ni siquiera en ese momento de gran despliegue del estado de bienestar de las 3 o 4 décadas gloriosas, tuvimos un momento en el que no hubiera de una manera o de otra conflictos inherentes a la propia relación. Por ejemplo, Nancy Fraser habla de la crisis del cuidado y habla desde desde contradicciones inherentes al sistema capitalista, ¿no? Es decir, la necesidad de acumulación del sistema capitalista llega a generar unas contradicciones tan límites que pone
en peligro la propia reproducción social, ¿no? Claro, si llevas a Nancy Fraser hasta el extremo, pues la única salida es encontrar un sistema económico distinto al que tenemos, al capitalismo, ¿no? Y eso quizás dificulta conversaciones más pragmáticas, pero de alguna manera la inercia de la economía de mercado es a intentar estar lo menos regulada posible. Y por lo tanto, de ahí la necesidad de que las democracias sustentarse en instituciones que estén legitimadas y que funcionen. Y yo siempre digo, ¿no? Pensamos en las instituciones democráticas como las instituciones de los tres poderes o las instituciones de la democracia representativa, pero en realidad los hospitales, las escuelas, los sistemas de protección social, los centros cívicos, esto también son instituciones democráticas, ¿no? Bueno, y con esta idea de que las tensiones en realidad siempre se modifican, pero el conflicto es inherente a la relación, de alguna manera. Claro, lo que tenemos entonces que reflexionar es sobre en qué medida las tensiones ahora son más o menos fuertes que entonces. Y aquí hay dos ideas que yo creo que Victoria ya las ha adelantado. Una que tiene que ver con el crecimiento de la desigualdad, y el crecimiento de la desigualdad lo provoca, digamos, la entrada del paradigma neoliberal a partir de los mediados de los 70. Hay un proceso que es global, que tiene distintas características según los países, pero que la pauta es global, que es a un incremento de las desigualdades. Creo que esto lo podemos hablar más adelante, pero pone límites a la capacidad del estado de bienestar o del estado social de redistribuir la riqueza, que es uno de los objetivos principales. Y en segundo lugar, porque el consenso político hoy es mucho más difícil de entrever, ¿no? Hablaba antes Victoria de lo que Atkinson llama las fuerzas promotoras, las fuerzas igualitarias, que en la década de los 50, de los 60, de los 70, pues claramente era socialdemocracia y los sindicatos del movimiento feminista, entre otras cosas, ¿no? Ahora esos actores están más debilitados en el escenario global y no tenemos claro cuáles son los actores políticos y el espacio para el consenso. Creo que estas dos cosas son las que, digamos, dificultan más el proyecto del Estado social. Perdón, muchas gracias, Marga. Desde luego, me gustaría volver al final sobre esa tensión entre conflicto y pacto, como a través del conflicto también se llega al consenso y al progreso. Pero vamos a escuchar a Inés si le gustaría aportar algo sobre esta idea de cómo enlaza la democracia y la cohesión social. Nuria, ha perdido la conexión, Inés. Bueno, pues hay una idea, creo que está flotando en el aire, digamos, que es el problema de la desconfianza, ¿no? que aparece por todas partes. Sabemos que uno de los principales componentes de la democracia es la confianza en las instituciones, la confianza en los políticos, pero también en los vecinos, en el sistema. Y eso ahora mismo está roto. Vivimos en un clima de suspicacia, de desprecio, de descrédito. Es muy difícil seguir construyendo estado de bienestar y seguir construyendo pactos en este estado, ¿no? Victoria, tú has escrito un libro maravilloso precisamente sobre la sociedad de la desconfianza. ¿Por qué crees que hemos llegado a este punto y cómo podríamos remontar? Sobre todo, ¿qué tendrían que hacer las instituciones para favorecer un clima de confianza que nos apoye en un momento tan crítico de la historia como estamos viviendo, ¿no? ¿Qué papel les corresponde también a los propios ciudadanos? O sea, podemos hablar de responsabilidad. Sí, yo atribuyo ese clima de desconfianza, que yo creo que no hay que explicar mucho
cuáles son los elementos, porque está clarísimo, ¿no?, que desconfiamos en principio de la política, de cómo se está desarrollando, como por ejemplo cómo están, cómo son los debates parlamentarios, ¿no? Una cosa tan habitual y tan elemental que lo que menos son debates. Cómo se desconfía pues de esa imposibilidad, porque no hay posibilidad de llegar a acuerdos, pero desconfiamos también de la administración y de instituciones como el mismo estado de bienestar, ¿no?, que hasta para nosotros que llegamos a ese estado de bienestar hace relativamente poco y además fuimos capaces de construirlo en pocos años y de una forma pues bastante acelerada y que produjo un cierto orgullo, por ejemplo, el sistema sanitario, ¿no?, que es un sistema sanitario muy homologable a los del resto de Europa. Y sin embargo, pues ahora produce la sensación de que hay nuevas necesidades, como es todas las necesidades derivadas del envejecimiento de la población, por ejemplo, y todo el tema de los cuidados, que son necesidades que al estado de bienestar le cuesta mucho atenderlas porque no está preparado desde las mismas profesiones sanitarias hasta el reconocimiento, ¿no?, de que el cuidado es un valor del que hay que responsabilizarse colectivamente, ¿no? Pero lo mismo pasa con el sistema educativo. El sistema educativo siempre ha conseguido menos consenso mayoritario por parte de todos porque es más ideológico, ¿no? El problema de la educación tiene más elementos ideológicos y porque ha habido seguramente una regulación excesiva con respecto a querer introducir una nueva pedagogía que no se acaba de ver si funciona o no funciona, pero también hay en el caso del sistema educativo un reconocimiento de esa desigualdad, que yo creo que es el gran problema, uno de los grandes problemas que tenemos respecto al fracaso escolar, es decir, a no haber sabido convertirlo en un sistema realmente inclusivo, ¿no?, que hace que el fracaso se produzca sobre todo castigando a aquellas clases sociales más desfavorecidas. Es como la contrapartida, ¿no?, de la universalización de la educación que no se ha atendido suficientemente. Es decir, hay más pluralidad. Ha habido también un movimiento migratorio muy fuerte que tampoco estaba previsto y eso hace que haya que la educación no sea vista ya como ese ascensor social en el que se confiaba por la extensión de la igualdad de oportunidades. Pero también está el problema de la vivienda, ¿no?, que está explotando ahora en España y que yo digo que es un derecho social que no nos hemos tomado en serio. Es decir, es un derecho reconocido en la letra, pero en la forma, pero sin embargo se ha dejado que la especulación del suelo, la especulación de la vivienda impida que haya que haya unas garantías de ese derecho realmente existentes y que sean satisfactorias. Claro, todo esto crea desconfianza entre la población, pero también hay desconfianza, como decía antes José Manuel, en la información que recibimos. Es decir, la inteligencia artificial, las redes sociales, lo que han hecho es aparentemente comunicarnos más, pero no comunicarnos mejor. Es una comunicación que no vincula. La información que recibimos es tanta y tan simplificada que es una información que no ayuda, no crea conocimiento, ¿no? Hay que aplicarle el efecto, lo que se llama el efecto Mateo, ¿no? A los que ya saben les sirve, pero a los que no saben les perjudica más, ¿no? Y por lo tanto no ayuda a progresar. Entonces hay como una falta de fe, porque realmente si no hay confianza es porque no hay fe en que podamos realmente mejorar lo que hay, ¿no? Hay impotencia, ¿no? Y todo eso se refleja pues en esa
crisis que yo diría que es una crisis propiamente del liberalismo, es decir, lo que decía antes respecto al concepto de libertad, ¿no? No tenemos la libertad que necesitamos para crear una manera de ser común, ¿no? Una moralidad común que nos lleve a solidarizarnos cuando ocurren crisis que afectan a los más débiles. No se fomenta la cooperación, ¿no? La dificultad, por ejemplo, de crear una Europa federal o una España federal, ¿no? También tiene sus raíces en lo mismo, ¿no? No somos capaces de cooperar, sino que cada uno reclama lo suyo, pero a la hora de sacrificarse un poco para encontrar una forma de fomentar el bien común, no hay forma de conseguirlo, ¿no? Entonces, el gran peligro es que perdamos de vista eso que Fukuyama dijo que era el fin de la historia, ¿no? Tenemos un consenso con respecto a la ideología liberal, ¿no? Y por ahí ya no tenemos que pelearnos más, ¿no? El liberalismo es la ideología del futuro. Pues ahora resulta que no, porque ahí está la Europa del Este. Hay un libro muy interesante que yo acabo de leer de un búlgaro, Iván Krastev. Bueno, son dos en realidad, Iván Krastev y otro que ahora no recuerdo, donde dice que tanto la Europa del Este como China, como el gobierno actual de Estados Unidos de Trump, se están apartando del liberalismo y están intentando destruir la democracia precisamente porque el liberalismo está fracasando, se ha suicidado, se ha puesto como modelo y es un modelo que en los últimos años vemos que no está funcionando. Muchas gracias, Victoria. Inés, por cierto, hablando de una de esas expresiones de falta de fe, como decía Victoria, o de falta de confianza, la desafección de la ciudadanía, ¿no? Eso tú que has trabajado tanto en los estudios sobre actitudes de la población, esa desafección, esa desconfianza hacia las instituciones, al final conduce a una cierta desconexión democrática, ¿no? Hay una parte de la ciudadanía que directamente no quiere asistir a esta película, ¿no? Ya tiene dos rombos, como yo me aparto. ¿Cómo valoras tú la evolución a lo largo del tiempo de las actitudes de la población hacia el estado de bienestar y hacia la justicia y la democracia? ¿No es un poco paradójico? A mí me ha parecido un misterio siempre ese apoyo incondicional, digamos que hay un apego muy fuerte al estado de bienestar y al mismo tiempo una parte de la población denosta bastante lo público, ¿no? Probablemente no sean los mismos, pero ¿cómo interpretas tú la evolución de las actitudes? Pues, bueno, muchas gracias por la invitación. Es un lujo estar aquí. A ver, yo creo que el estado del bienestar, yo cuando hace unos meses volví a mirar datos recientes de actitudes hacia el estado del bienestar, qué opina la gente sobre si el Estado debe intervenir en la economía, sobre los impuestos, sobre la sanidad, esperaba haber visto más cambio, ¿vale? Y lo que yo he visto es que la legitimidad del estado del bienestar sigue siendo muy elevada y bastante estable en los últimos 20 años, ¿no? Pese a que últimamente parece como que todo está en crisis y por lo tanto eso se debe manifestar en todas partes. Al menos en lo que se refiere a qué estado quiere la gente que vive aquí, seguimos como estábamos hace 20 años. Quieren un 70%, y esos son datos de 2024, un 70% quiere un Estado que se ocupe del bienestar de todos. Y una gran mayoría cree que los impuestos son necesarios para financiar ese Estado que se tiene que ocupar de todos, no solo de los más desfavorecidos, ¿no? Si preguntamos a la gente, ¿cree usted que el Estado debe garantizar a todos sanidad, pensiones, ayudas por dependencia, ayudas por desempleo? Es que el apoyo está en el 90%. ¿No? Entonces, bueno, las personas siguen creyendo que entre todos podemos construir un sistema que funciona y que es justo y que nos protege.
Entonces, yo creo que cuando el estado del bienestar funciona, cuando funciona, refuerza a la democracia, más que al revés, ¿no? Porque nos da la idea de, entre todos, podemos construir lo que deseamos, porque lo que deseamos, con datos de encuesta, es ese estado social protector, que garantiza sanidad a todo el mundo, que garantiza pensiones. El deseo, el ideal sigue siendo ese, ¿vale? Entonces, si además lo vemos funcionar, eso nos da muchas alas, nos da confianza en que el proyecto compartido puede seguir adelante. Cuando no funciona, empieza a tener repercusiones sobre otras instituciones democráticas. Como ha dicho Margarita, es que la sanidad es una institución democrática. Entonces, claro, erosiona la propia democracia, yo creo. Y lo que yo sí que he visto en los últimos años, o sea, haciendo una panorámica, es una caída muy fuerte de la confianza estrictamente en los gestores del sistema, o sea, en los partidos políticos y el Parlamento. La confianza en las Fuerzas Armadas ha subido muchísimo, pero vamos, hemos pasado como de un 20% a un 50 y tantos. En la policía, en la justicia, pese a que siempre está un poco en la prensa, ¿no? En la justicia no ha caído la confianza. En la sanidad. Entonces, problema, que es verdad que lo que se está viendo en datos es una falta de fe o de confianza en los mecanismos de la democracia más de gestión, ¿no? El que tiene que gestionar al Estado. Entonces, y cuando hablamos de los jóvenes y las personas jóvenes, que se dice, están en contra del Estado del bienestar. Yo no veo eso por ninguna parte, no he visto ni un solo dato. Es verdad que cuando miras actitudes hacia la democracia, pues sí, ahí es verdad que es un poco más preocupante. ¿Cómo puedes, aprovecho que has sacado el tema, ¿cómo se puede justificar que una parte cada vez más creciente de la ciudadanía, sobre todo bastante preocupante entre los jóvenes, apoye opciones políticas que directamente son muy neoliberales y que directamente van a atacar el estado de bienestar? ¿Cómo se compagina eso con ese apoyo incondicional al estado de bienestar? Me resulta bastante paradójico. Bueno, yo creo, hace poco hice una prueba que fue ver las actitudes hacia el estado del bienestar solo de los jóvenes menores de 35 años que decían que iban a votar a Vox. Porque en principio se supone que sería el colectivo como menos afín al sistema de bienestar. Pero si miras sus actitudes hacia sanidad, el 80% cree que hay que gastar más en sanidad. Pensiones, el porcentaje que cree que hay que gastar más es muy parecido al del resto. Entonces, yo en esas corrientes ultraliberales en España no creo que hay mucha mezcla de quejas, de insatisfacciones, de deseos, pero no veo un antiestatalismo en España en esas opciones como el que sí que se puede ver en otros países, ¿no? Es que la mayoría de las personas que votan a Vox quiere un Estado que nos proteja a todos, está a favor de esa frase de el Estado debe garantizar el bienestar de todos los ciudadanos. Entonces, yo no creo que haya ahora mismo una juventud que se está volviendo ultraliberal o antiestatalista, y menos antiestado del bienestar. Que acabemos llegando a eso, puede ser. Creo que ahora hay una mezcla muy fuerte de deseos e insatisfacciones en esas opciones. Entonces, estaríamos ante una especie de crisis de eficacia del estado de bienestar. Margarita, yo no sé qué piensas, porque dices, Inés, cuando no se satisface es cuando surge la desafección y tal, pero realmente el estado social, por una parte, ha tenido una expansión tremenda. Si miramos a nivel de esfuerzo de gasto, vamos a ver, España se sitúa ya en un esfuerzo de gasto cercano al 30% del PIB, sumando protección social y educación, en términos agregados. Se han desarrollado parcelas de la protección social que precisamente a raíz de la pandemia y con motivo de la crisis pandémica, pues ya tenemos un IMV, que era la parte que nos falta por completar. Hay problemas de alcance, de suficiencia. Hay Estado, pero por otro lado hay muchas brechas estructurales, ¿no? La pobreza
la pobreza en sí, la desigualdad, es que nunca salimos del 25 o 26, siempre una cuarta parte de la población está en situación de precariedad económica y aún es más grave en el caso de la pobreza infantil, donde somos desgraciadamente campeones o cuasi campeones en España, y paralelamente hablamos de competitividad, ¿no? Todo este ciclo, el enfoque económico de la crisis en que se encuentra Europa habla mucho de competitividad. ¿Qué competitividad? ¿De qué competitividad estamos hablando cuando más de 3 de cada 10 niños está creciendo en condiciones de pobreza? Entonces, lo que ocurre, Marga, es que la ciudadanía demanda más Estado social, pero las demandas son cada vez más infinitas y ya se proyectan sobre campos que no son propiamente los clásicos, ¿no?, del Estado social, porque a los riesgos clásicos originarios, el riesgo de vejez, el riesgo de desempleo, el riesgo de viudedad, se añaden las políticas de vivienda, las de inclusión social, la violencia de género. Y ahora ya incluso nos preguntamos, todos estos riesgos ecosociales, ¿la población demanda que la protejan, que la prevengan frente a los riesgos, las catástrofes naturales, las danas? Y los riesgos tecnológicos, el hacking. Es inmenso lo que se le pide. Es que ante estas multidemandas, Marga, ¿de verdad nos sirve el contrato social que teníamos hasta ahora un poco maltrecho o lo tenemos que remozar? ¿Hay que empezar desde cero? ¿Cómo es posible dar abasto? Claro, yo creo que es importante empezar por donde has empezado tú, Nuria, que bueno, estamos destinando entre un 25 y un 30% del Producto Interior Bruto, o sea, de la riqueza de un país, al estado de bienestar. Es donde más se gastan los gobiernos, ¿no? Imagina que cuando pensamos en subir el presupuesto militar al 5%, que en España se va a quedar en torno al 2%, pues comparemos eso con el 11% de gasto en pensiones, por ejemplo. O sea que es una cantidad, es una parcela muy considerable de la riqueza de un país. Y esto además está bastante estable, a pesar de todos los ataques que han sido muy fuertes. La primera, Margaret Thatcher, por supuesto, pero a pesar de los intentos de achicar ese estado social, en realidad estos niveles de gasto no solamente no decrecen, sino que la inercia es que continúe creciendo, ¿no? Entonces, de ahí la necesidad de contener gasto en muchas partidas. Pero, claro, como tú dices, hay muchas bolsas de desprotección y hay muchas brechas. Entonces, yo creo que hay dos maneras de verlo, ¿no? Una, decir, necesitamos más presupuesto para atender los nuevos riesgos sociales, y eso tiene que pasar necesariamente por una fiscalidad más progresiva en aquellos países como el nuestro en los que todavía hay margen de que la fiscalidad sea más progresiva, pero esto es un tema electoralmente súper complicado, incluso para gobiernos de izquierda, como ya tenemos ocasión de comprobar. O bien necesitamos tener un análisis que yo creo que es más complejo, pero más necesario, que es entender cuál es la arquitectura del estado de bienestar y en qué medida esa arquitectura que se diseñó para una sociedad que ya no existe, con todos esos procesos de cambio, no solo cambios de tipo social, sino cambios de tipo cultural, cambios en el mercado laboral. Las sociedades de aquel diseño del estado de bienestar clásico hasta ahora, pues han cambiado mucho. Y digo que es más difícil porque eso supone a lo mejor interpelar los equilibrios entre distintos grupos sociales o distintas formas de protección, ¿no? Y quizá el más delicado de todos es el conflicto intergeneracional. Yo cada vez que me invitan a hablar, yo ya sé que sobre todo en determinados foros no gusta nada hablar de conflicto intergeneracional, pero cuando uno mira el esqueleto del estado de bienestar y cómo se distribuye ese esfuerzo de gasto en el estado de bienestar, pues claramente cada vez está más escorado hacia las generaciones más mayores, a las personas mayores.
Eso no quiere decir que haya que desproteger a un colectivo para proteger a otro, pero sí que necesitamos entender en qué medida, para mí, la mejor manera de entender cómo funciona el estado de bienestar es viendo cómo se ocupa de las transiciones vitales, porque básicamente es eso lo que hace el estado de bienestar, ¿no? La transición de la emancipación de la juventud a la etapa adulta, de la formación de una familia y luego la última, hay tres grandes transformaciones en el ciclo vital. Y claramente la pobreza infantil nos indica que la transición que tiene que ver con la crianza es la que no está para nada resuelta. La transición que tiene que ver con la emancipación de los jóvenes tampoco está nada resuelta. Si miramos qué es lo que ofrece el estado de bienestar pues a los más jóvenes y a las familias con hijos pequeños, pues ofrece más bien poco. Y eso simplemente es porque nos está costando mucho adaptarnos y porque hay también unos intereses creados que hacen muy difícil. Hay mucho actor de veto. Yo me gustaría decir solamente con el tema de los jóvenes que me parece muy interesante, pero yo lo que veo es digamos, hay como un interés mediático muy fuerte en demonizar las actitudes políticas de los jóvenes y en cambio cuando observas, como decía Inés, el apoyo al estado de bienestar y cuando observas las propias actitudes igualitarias de los jóvenes, ahí lo que en realidad lo que vemos es que en buena medida los jóvenes han asimilado los valores igualitarios de una sociedad y la necesidad del Estado social. A lo mejor lo que no ven es lo que obtienen a cambio, ¿no? Es decir, hacen un poco una apelación al status quo de alguna manera porque las instituciones que más deberían de darles les dan más bien poco, ¿no? Y creo que tenemos que entender esos equilibrios para entender la pobreza infantil, para entender la enorme dificultad de los jóvenes para emanciparse del hogar materno, la muy baja natalidad, es decir, estos son problemas que lo que nos están señalando es, digamos, déficits dentro del funcionamiento del propio sistema de protección, ¿no? Muchas gracias, Marga. Has hablado desde luego del conflicto, bueno, de la brecha intergeneracional, digamos, como uno de los desafíos del estado de bienestar, pero yo creo que hay otro gran elefante en la habitación de la democracia o del estado de bienestar, que es el desequilibrio en los cuidados. Y que como democracia, a ver, Victoria, ¿tú qué opinas de esto? No hemos conseguido resituarlos en el lugar que se merece después de la gran oportunidad que tuvimos con la pandemia, cuando salió a la luz todo aquello de cuáles eran las actividades verdaderamente esenciales, el valor de los cuidados, en fin, con la crisis de envejecimiento que estamos atravesando. ¿Cómo crees tú, Victoria, que desde la ética del cuidado se puede contribuir a renovar la democracia y hacer un Estado social más justo? Sí, vamos a ver, es que es lo que decía Marga hace un momento, ¿no? El estado de bienestar tiene muchos problemas porque se encuentra ante un panorama muy distinto del que había cuando se creó el estado de bienestar. Y ese panorama tan distinto no se ha acabado de asimilar cuando, por otra parte, el reconocimiento del estado de bienestar, lo que decía Inés, ¿no? Por parte de los jóvenes, es que nadie pone en duda de que esa protección es necesaria y es un hecho que ya no se puede eliminar. Es decir, yo no creo que lleguemos a eliminar el estado de bienestar porque es imposible, ¿no? Confiamos demasiado teóricamente en esa institución, ¿no? Para que podamos pasarnos a una posición totalmente neoliberal de decir no solo el Estado policial, protector, que da seguridad, pero nada más, ¿no? No da no provee de ningún servicio básico.
Ahora, los servicios son muy distintos y claro, aunque los recursos del estado de bienestar crecen, porque es el presupuesto del gobierno, es el presupuesto que tiene más, al que se dedica más recursos, pero sin embargo, bueno, pues las pensiones también crecen porque hay más gente, que hay más pensionistas que nunca, hay nuevas necesidades, hay, por ejemplo, el tema de la salud mental, ¿no? Es un tema nuevo que ha aparecido en los últimos años, no porque antes no hubiera esa necesidad, sino que no estaba reconocida. Y con los cuidados pasa lo mismo. Los cuidados siempre, la humanidad ha tenido la actividad del cuidado como una actividad intrínseca, pero era tan invisible, estaba tan limitada al ámbito familiar y al ámbito al trabajo de las mujeres, que no era considerado ni un trabajo, ni tenía remuneración, ni costaba ningún dinero, no era un gasto con el que había que contar. Entonces, ese debate primero no está sobre la mesa. Lo que nos distancia hoy, distancia a los partidos más moderados, por decirlo de alguna forma, de los extremos, son otros temas, ¿no? El Vox, por ejemplo, se mete con el tema del aborto, se mete con el tema de la inmigración. ¿Por qué? Porque culpa a la inmigración y defiende un patriotismo antiguo, ¿no? Una soberanía nacional anacrónica, precisamente para poner el foco en un culpable y no entrar en el debate del deterioro del estado de bienestar, y que es en el fondo el debate de la desigualdad, que yo vuelvo a insistir, yo creo que es un debate que hoy no estamos teniendo, no se está produciendo esa discusión. Entonces, el tema del cuidado, que además yo creo que con una de las personas que yo creo que está aportando más ideas a la cuestión del cuidado, que es Joan Tronto, con una politóloga y que había sido enfermera también y que por lo tanto conoce muy bien todo este ámbito, diciendo que lo que necesitamos son democracias cuidadoras, es decir, una democracia que tenga una actitud con respecto a las necesidades, sobre todo de los más vulnerables y de los más desfavorecidos, realmente de atención, de protección, de solicitud, de protección cuando hace falta, ¿no? Y eso estamos muy lejos de planteárnoslo de una forma, digamos, global, ¿no? Entonces, los cuidados de momento han mejorado un poco en el ámbito más sociosanitario, pero ahí hace falta una responsabilidad compartida, ¿no? Porque el tema de cuidar no es una cuestión solo del Estado, ¿no? Es una cuestión de todos, de familia, de vecindad, de municipios, en fin, de protección también estatal. Hay una teoría de que el cuidado es como un diamante, ¿no? Que tiene cuatro elementos, 4 vértices: el mercado, la familia, la comunidad y el Estado, ¿no? Todos deben contribuir, ¿no? Y esa contribución coordinada no está sobre la mesa, ¿no? Entonces, claro, es verdad lo que decía Inés, ¿no? Los jóvenes no discuten el estado de bienestar, pero primero, ¿quién debe pagar impuestos, ¿no? ¿Quién habla? Lo ha dicho Marga muy bien, ¿no? De una fiscalidad más progresiva, que esos tan ricos que se llevan el 80% de la riqueza mundial no estén pagando muchos más impuestos de los que pagan, proporcionalmente son los que pagan menos. Entonces, por una parte eso, y por otra parte una responsabilidad compartida de decir de una forma seria qué debemos exigirle al Estado y de qué tenemos que responsabilizarnos nosotros, ¿no? El compromiso de las personas con respecto a eso, a todos los problemas que está planteando el envejecimiento de la población, es también un compromiso personal y familiar, no es solo un compromiso estatal. Muchas gracias. Has tocado varios temas muy importantes. La democracia de los cuidados, que
según la definición que ha consolidado Joan Tronto, y la importancia de cuidar la democracia. Y cuidar la democracia significa también cuidar el Estado social, pero también has dado en uno de los clavos importantes que hay que tocar, que es el de los recursos y el de la aportación ciudadana. Nos queda ya muy poquito tiempo, Inés, pero ¿nos podrías dar alguna pista sobre a nivel de aportación? O sea, la población está demandando más estado de bienestar y está dispuesta, todos y cada uno de ellos, a aportar más porque al sistema fiscal, y cómo se podría implicar más a toda la ciudadanía en el apoyo material al estado de bienestar. Porque también ahí se está haciendo un uso bastante populista, ¿no?, de las políticas sociales, tanto en el sentido de prometer mejoras infinitas sin decir de dónde se van a sacar los recursos, como en el sentido de prometer recortar los impuestos hasta el infinito sin explicar cómo se van a financiar los servicios o cómo va a mermar su calidad. Danos Sí, dentro del poquito tiempo que tenemos un minuto, sí. Es un tema que me parece muy importante y al hilo de lo que decía Victoria, las personas tienen que comprender que también hay una responsabilidad, que es una construcción entre todos, todos pagamos, todos recibimos, ¿no? Ese es el Estado social. Entonces, el tema de impuestos siempre ha sido la parte más frágil de la legitimidad del estado del bienestar español. Pero ahora, y hace 15 años también, en parte, o sea, porque aunque es verdad que cuando preguntas, la gente, la mayoría sí sabe que los impuestos son necesarios, sí sabe que sin los impuestos no vamos a mantener nada de esto, pero también hay esa idea de que, bueno, de que deberían pagar más los ricos, lo cual es cierto. Pero eso también justifica bastante pequeño fraude en el IVA, que es, en el informe FOESA hay una sección muy interesante sobre eso, es el fraude en el IVA, que es un fraude pequeño, en el fondo no es el defraudado, los grandes ricos, ¿no? Es las personas de a pie. Es un agujero enorme en los fondos, en la financiación. Entonces, ¿cómo se puede mejorar esto? Pues yo creo que dando muchas más explicaciones de cómo funciona el Estado, cuánto cuesta cada cosa, de dónde saca el Estado los recursos, en qué porcentaje. Entonces, dando muchísima más información porque no está y porque no es fácil obtenerlo, tampoco, no es fácil saber. Y exactamente qué porcentaje de los recursos vienen del IRPF y qué porcentaje. Vamos, para una persona que no sea economista no es precisamente fácil conocer todo eso. Entonces creo que hay que dar muchísimas más explicaciones para que las personas también puedan tomar decisiones y puedan generar su propia opinión lejos de TikTok y de las redes sociales en las que lo que hay es un discurso muy antiestado realmente, ¿no? Así que yo creo que realmente haría falta pedagogía fiscal, sobre todo, porque los pocos experimentos que hemos hecho con encuestas lo dejan clarísimo. Si tú a las personas les cuentas cuánto cuesta una máquina de hacer resonancias, solo un pequeño dato, sus actitudes sobre el trade-off de lo que dan y lo que reciben varían, ¿vale? O sea, que es que realmente dar información. Totalmente. Y ya vamos a tener que ir acabando, aunque podríamos estar aquí toda la mañana. Otro elemento, digamos, que yo creo que aporta legitimidad y sentido de pertenencia es el consenso. No sé si estaréis de acuerdo. Cuando los ciudadanos ven que las reformas se acuerdan por consenso, se fían más, pienso, ¿no? Y por eso, para acabar un poco este diálogo, arrojando algo de esperanza, Marga, me disfruté mucho en tu libro todo el relato histórico que haces de cómo el estado de bienestar se ha ido fraguando a base de muchos conflictos, de muchas huelgas, de muchos disensos, pero también de muchos pactos más o menos explícitos, solapados, que es lo que han ido construyendo a base de capas el estado de bienestar, ¿no? Muchos pactos también entre fuerzas políticas, con los interlocutores sociales. Eso ha sido históricamente, pero ahora una tiene la sensación de atasco, de que la polarización es tan extrema, tan espesa, y hay tanta beligerancia que
¿qué espacio crees que queda para el consenso y a la hora de renovar el Estado social y que pueda hacer frente a estas necesidades? Es posible, como decía Marisa Paredes en aquella película de Pedro Almodóvar, ¿hay alguna posibilidad, por pequeña que sea, de salvar lo nuestro? Pues yo Digo creo Marga, pero si queréis cerrar que las otras, pues primero ella y damos paso a las preguntas. Gracias. yo creo que es verdad que o sea, politizar las cosas a priori no es una mala cosa, polarizarlas sí, porque con la polarización es la antítesis al acuerdo, ¿no? O al consenso. Entonces, es verdad que estamos en momentos, no solo en España, sino en general, es un momento político de mucha polarización. De hecho, creo que no hemos todavía visto el techo de esa polarización y me parece que el único espacio para el consenso es un espacio que esté resguardado de esa polarización. ¿Y cuál es ese espacio? Pues el que tiene lugar fuera del ámbito más performativo de la política, del ámbito menos discursivo, donde las cosas se pueden hablar sin que haya cámaras delante. O sea, decía antes Inés que el Parlamento, por ejemplo, está en un momento de muy baja legitimidad, porque tú realmente ves la sesión de control en el Parlamento y dices, pero ¿este circo qué es? O sea, y eso lo dice cualquiera que se acerque un poquito a tratar de ver. Cuando luego en realidad si estás ahí dentro, pues es como... es verdaderamente una escenificación, porque saben que le están hablando al minuto que le va a hacer caso la cámara y que luego eso va a la red social o a los segundos del telediario, con lo cual hay espacio para el acuerdo, es que es próximo a cero, no lo hay, pero en cambio tenemos una cosa en todos los parlamentos democráticos que se llaman las comisiones parlamentarias, que están para discutir las cosas, que es donde de verdad se discute el contenido de las políticas. Entonces, yo una de las recomendaciones que hago en el libro es que, bueno, miremos países que tienen comisiones parlamentarias que funcionan, que tienen una buena dotación presupuestaria, que tienen un personal estable, que no cambia según el ciclo político y que realmente son quienes llevan adelante la legislación. Evidentemente, luego las cosas se tienen que legitimar con las votaciones parlamentarias, pero me parece que hay que buscar esos espacios que estén resguardados del ruido, porque si no es realmente complicado. Muchas gracias. Espacios discretos y sin titulares, ¿no? Pues estamos llegando casi al final. Yo creo, ¿queréis hacer alguna última aportación, Inés o Victoria? Yo sí Muy querría bien, adelante, Victoria. insistir en lo que acaba de decir Marga, en que el consenso es muy importante realmente y además es que en política hay que ir tomando decisiones y si no se llega a consensos no se toman decisiones y por lo tanto no se avanza nada. Pero además del consenso, yo creo que una de las causas otra vez de desconfianza es que a veces hay consensos, pero luego no hay hechos que ratifican ese consenso. Es decir, los consensos se dan en el Parlamento, pero luego, primero, no hay rendición de cuentas real. Yo creo que eso ha sido un fallo de la democracia desde que la conocemos. Es decir, lo que pasa es que al principio había muchas cosas que hacer y parecía pues que se avanzaba más, pero realmente el ejemplo más paradigmático es la ley de dependencia, ¿no? La ley de dependencia tuvo un consenso, es una ley en fin, que tenía un fallo, que es que no tenía memoria económica y por lo tanto era difícil desarrollarla, pero es un ejemplo clarísimo de una ley que parece que es un gran avance y no lo es porque luego no se puede desarrollar y no se puede hacer nada. Y como la ley de dependencia, hay muchas leyes que no se acaban ni siquiera de desarrollar reglamentariamente
porque, bueno, por negligencia, porque luego se ve o porque se piensa que una vez consensuado ya todo está, ya se ha acabado el problema, y no, el problema está en la aplicación de la ley, ¿no? Entonces, pienso que ahí hay una cuestión que es la que debería llevar a una reflexión más intensa, ¿no? Y el rendir cuentas, ¿no? Cuando se acaba una legislatura hay que explicar qué se ha llevado a cabo el programa y qué no se ha llevado a cabo y por qué. Estos días en el gobierno de España ha habido un problema con Junts, ¿no? Porque que se ha descolgado del consenso primitivo, y hoy aparecen en los periódicos que realmente el PSOE ha reconocido que había sido negligente con los consensos, y que lo que reclamaba Junts, lo único que reclamaba, y siento mucho darle la razón a Junts, ¿no?, era que se cumplieran los consensos. Pues claro, si se pacta y no se cumplen los pactos, luego ocurre lo que ocurre, ¿no? Entonces, ahí hay creo, un tema muy básico. A mí, Nuria, sí. No Por sé, favor. no, es que estaba viendo la última pregunta que aparece en el chat, que es de Jaume Suau, sobre las diferencias entre las formaciones de izquierda y de derechas, y creo que estaría bien poder hablar brevemente de esto, porque entronca un poco con lo que ha dicho Victoria al principio digamos, del fracaso de la izquierda en cuanto a realmente poder hacer políticas igualitarias efectivas. Nosotros hicimos hace poco una investigación que miraba a la polarización, dónde estaba la polarización en España. Y la polarización en España está sobre todo en el ámbito más moral, más cultural. En el ámbito socioeconómico, que es el eje tradicional de la izquierda y la derecha, en realidad las diferencias no son muy grandes. Esto es lo que decía Inés antes, de que cuando tú miras qué piensan los votantes de la necesidad de que el Estado redistribuya la riqueza, por ejemplo, pues igualmente los votantes de partidos de derechas piensan que el Estado tiene una responsabilidad en la redistribución de la riqueza. Tampoco hay grandes diferencias entre la percepción de la necesidad de tener buenos servicios públicos, por ejemplo. Donde hay mucha diferencia es en todo lo que tiene que ver con valores, y eso, las causas no podemos entrar en ello, pero tiene que ver fundamentalmente con el conflicto Estado-Iglesia en la formación del Estado-nación, ¿no? Entonces eso ha hecho... la literatura dice que cuando la polarización está mucho en el ámbito cultural, pues los partidos de izquierda se inhiben un poco de introducir política progresista en ese ámbito, porque va a generar polarización. Pero en realidad nosotros lo que vimos es que es lo contrario. Es decir, a la izquierda, cuando está en el poder, le conviene mucho hacer grandes gestos que tienen que ver con los valores, con el otorgar derechos, ¿no? No sé, fuimos de los primeros países en reconocer el matrimonio del mismo sexo, por ejemplo, la eutanasia, la igualdad de género. Ahí hemos sido pioneras en legislaciones que lo que hacen son grandes declaraciones, de alguna manera, reconocer derechos, pero entonces eso significa que ha tenido menos interés en ocuparse de las condiciones más materiales de la vida, ¿no? Y por eso, pues, bueno, cuando vemos datos, lo que observamos es que, bueno, en realidad tantos años de democracia y las condiciones de vida para buenas partes de la población, pues tampoco han mejorado tanto, ¿no? Seguimos teniendo mucha desigualdad, seguimos teniendo pobreza, seguimos teniendo muchísima precariedad. Entonces, quizá la lección de las diferencias derecha e izquierda es que, bueno, la izquierda sabe que el campo de batalla lo tiene en lo cultural, y con Vox esto todavía es más así, pero que en cambio debería de prestar más atención a lo que son diferencias socioeconómicas, ¿no? Muchas gracias, Marga, porque así ya de paso has introducido una de las preguntas.
Y ya podemos pasar a esta fase. Ya has respondido la de Jaume Suau. Gracias, Marga. Hay otra pregunta para Victoria, que Antonio Pérez hace, bueno, dos o tres preguntas, voy a intentar resumirlas. Pregunta a Victoria si no nos estaremos equivocando. Los derechos humanos establecen la igualdad de todas las personas frente a la ley, haciéndonos a todos iguales en derechos y obligaciones, pero también se reconoce que las personas son libres. No entiende muy bien de dónde sale esto de la igualdad económica, ¿no? Porque sostiene que ahí está el derecho a la propiedad privada, no iría esto en contra de la libertad de las personas. En fin, luego completa, bueno, no estaremos asignando al Estado un papel demiúrgico, no ya planificar la producción, sino planificar la realización humana integral y en general me parece que Antonio es de la opinión de que los recursos son finitos y son promesas imposibles de progreso continuo, ¿no? Está erosionada la responsabilidad personal y todo esto sería una tiranía de las buenas intenciones. Dice, la vida humana tiene por naturaleza dimensiones de esfuerzo, contingencia y sufrimiento que ningún sistema político puede ni debe intentar erradicar por completo. Victoria, ¿qué te...? Bueno, este es el planteamiento conflictivo básico de libertad e igualdad, ¿no? Muchos filósofos han reconocido que la propiedad privada, que fue el primer derecho como derecho a la libertad, tuvo como consecuencia de que empezaron las desigualdades, ¿no? Y es evidente que es así, es decir, y que por lo tanto defender la libertad y defender el liberalismo como la libertad por delante de cualquier otro derecho, tiene el peligro de que las desigualdades crezcan. Por eso hace falta, ya que el mercado no se regula solo, y la libertad de mercado pues tiene que tener una regulación externa que consista pues en evitar que haya las grandes desigualdades que no llegan a evitarse del todo, y por otra parte que haya políticas redistributivas. Es decir, es verdad que el introducir los derechos sociales en la última Declaración de Derechos Humanos fue el gran progreso, ¿no? Es decir, no basta con decir que todos somos igualmente libres, porque no somos igualmente libres si la educación no existe como un derecho universal, si no hay la protección de la salud, la seguridad social, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo. Es decir, si todo eso no se reconoce como algo que no solo pertenece a la dignidad humana, sino que es condición de libertad. Una persona que no tiene educación, que no sabe leer, ni sabe escribir, ni sabe calcular, ni ha tenido esa formación básica, no es libre como la persona que sí lo ha tenido. Pues no, o sea, las políticas redistributivas son el complemento, la condición sine qua non de la misma libertad, ¿no? Y por lo tanto no las podemos negar, ¿no? Un poco la pregunta iba en el sentido de decir, bueno, estamos coartando las libertades. Claro que las estamos coartando y es absolutamente necesario hacerlo, y por eso los impuestos son obligatorios, pues si no nadie pagaría impuestos, ¿no? Y por lo tanto esa es tiene que ver pues con la proclamación de la dignidad humana y de esa igualdad que deriva de la dignidad, ¿no? Que es que todos debemos ser libres, ¿no? Pero ser libres significa tener por lo menos las necesidades básicas cubiertas, y eso significa coartar la libertad. Muchas gracias, Victoria. Jordi Sala hace una interpretación de las actitudes hacia el bienestar. Inés, a ver si puedes responderla tú. Él dice,
Es entre una pregunta y una reflexión. Dice, una cosa es el apoyo mayoritario al estado de bienestar y otra cosa es que se tenga una conciencia de lo que significa a nivel colectivo, ¿no? Que parece que es como que se ve más como el estado que me va a resolver todos los problemas y por eso pido y hay un incremento sin límite de las demandas, pero si no se satisface la mía, estoy contra el sistema. Sí, la verdad es que hay una cosa buena del estudio del estado del bienestar comparado, de política social comparada, que Margarita sabe mucho más que yo, y es que llevamos 100 años de política social en un montón de países, ¿no? Entonces, lo bueno es que hemos podido ver qué pasa. Entonces, es verdad que hay ese miedo a empezamos dando sanidad y nos van a acabar pidiendo todo y exigiendo y quejándose y enfadándose si no lo proporcionamos, está muy infundado realmente. O sea, cuando tú miras en las encuestas, lo que ves es una racionalidad, no sé, un poco, bueno, que supongo que es lo que permite que todos se sostengan. La gente no, en una encuesta, tú no ves que quiera sanidad y pensiones y que le hagan la compra y que se la traigan a su casa, ¿sabes? No, no va así. De hecho, políticas nuevas como dependencia y el ingreso mínimo cuesta bastante que la gente las apoye. No, esto no es como, ¿queréis ingreso mínimo? Sí, no, porque también hay una conciencia de que esto es una sociedad de mercado en la que hay que trabajar. España es un país muy meritocrático donde las personas quieren ganar su trabajo. Cuando tú hablas, tenemos muchísimos grupos de discusión ahora en un proyecto con receptores de ingreso mínimo y lo que sale es que quieren trabajar, no quieren el ingreso mínimo, quieren un trabajo. Entonces, no, creo que esos miedos que son totalmente lógicos, ¿no? Porque son preguntas racionales que uno se hace. ¿Qué va a pasar? ¿Esto va a ser increciendo? Pues por suerte el desarrollo de la política social, las diferentes variaciones que hemos visto en muchos países nos ayudan a un poco a tener los márgenes de cuáles son los problemas y esas demandas ilimitadas no lo son. Que las personas, lo que decía esta persona, que pueden no ser conscientes de la contraparte, yo no lo veo tampoco mucho. O sea, creo que la gran mayoría de la población sabe que para sostener una sanidad y una educación públicas hay que pagarla, que ese dinero va a venir de todos y bueno, quizá haciendo una explicación más detallada de cuánto podría venir de mejorar la progresividad y cuánto podría venir de mejorar el fraude en el IVA, también podríamos tener una opinión pública más formada, ¿no? y que sea más consciente de qué significa el estado del bienestar como proyecto colectivo, qué significa con números, qué significa con intercambios entre generaciones. Pero yo no soy muy apocalíptica en cuanto a los riesgos, porque bueno, hay un libro muy bonito que se llama Retóricas de la Intransigencia y que cuenta un poco todos estos miedos, pero desde que se puso la primera ley de pobres en Inglaterra y donde se les daba simplemente comida a las familias pobres con muchos hijos y había mucho miedo, ¿no? Las mujeres dejarán de cuidar a sus hijos. Entonces, bueno, siempre hay que tener prudencia, ¿no? Pero no creo que las demandas infinitas sean un problema. Muy bien, y entonces, gracias Inés. Álvaro, conectando con el tema de pagar impuestos, de la aportación al sistema fiscal, Álvaro pregunta cómo podría influir la tasa Zuckman en el mantenimiento del estado de bienestar, esta tasa que se está especulando sobre introducir una tasa del 2% sobre el patrimonio de las grandes fortunas, ¿no? Curiosamente, siempre que pensamos en aumentar impuestos, siempre nunca nos acordamos de lo del fraude del IVA que tú comentas, ¿no? Sino de gravar las grandes fortunas. ¿Cómo podría influir en el mantenimiento del estado de bienestar? ¿Qué opináis? ¿Quién podría? Bueno, seguro que muy positivamente, ¿no? Claro. Pero es una propuesta muy minoritaria, muy teórica, que yo creo que, no sé, Margarita seguramente sabe más sobre esto, Inés, pero que creo que no ha pasado de ser un desideratum, ¿no? de algunos de esas grandes fortunas que
que de repente pues proponen algo, pero que luego ni los gobiernos lo recogen porque, como habéis dicho ya, ¿no? Eso políticamente no acaba de funcionar porque finalmente los electores, es que aquí también hay que ver a quién votan los electores y por qué no exigen más con respecto a esas propuestas. Yo estoy de acuerdo que no pasa de ser del desideratum. Yo recuerdo hace ya bastantes años que vino a Barcelona Stiglitz, que fue Premio Nobel de Economía, y ya entonces él decía que en realidad grabar el capital global técnicamente no era nada difícil, que se podía hacer, que había hecho ya varias propuestas en ese sentido, que el principal y único obstáculo era el político, era la falta de... No, bueno, digamos, las élites económicas pues son muy poderosas y los gobiernos, si encima es un capital que escapa de la regulación nacional y hay que ir a algún tipo de regulación supraestatal cuando en realidad la fiscalidad es toda nacional, pues es muy complicado. Pero de todas maneras tampoco... yo no lo sé porque no soy economista, pero me parece que es importante entender que algo hay que hacer porque no hay un crecimiento exponencial de ese 1% o el 5% más rico. Pero también es verdad que, sobre todo en Europa, las instituciones son muy sólidas. O sea, que quiero decir que el tratar de contener la desigualdad no solamente pasa porque ese 5 o 1% contribuya fiscalmente, que es muy importante porque, claro, es gente que tiene mucho dinero, ¿no? Pero creo que hay ámbitos de actuación que están más a nuestra mano y que ahí es donde nos deberíamos de centrar, ¿no? En ver la eficacia de las instituciones, porque, bueno, hay instituciones que no están mal dotadas económicamente y que, en cambio, deberían de funcionar mejor de lo que funcionan. Y eso también mina mucho la legitimidad. Y eso también es lo que decía un poco al principio, que es como más incómodo, ¿no? Sobre todo para la izquierda es más incómodo ver esto, ¿no? Pero hay mucho margen de actuación ahí. Que sí, que tenemos que grabar mejor y que quizá necesitamos más dinero, pero que un 30% del PIB no es poca cosa y que entonces lo que tenemos que pensar es que si verdaderamente estamos haciendo lo mejor que podemos con los recursos públicos, ¿no? Efectivamente. Muchas gracias. La siguiente, y yo creo que ya la última pregunta, Gabriela del Valle, volviendo al tema de la brecha intergeneracional, pregunta cómo hacer pedagogía con los jóvenes en relación a la desvalorización del Estado social, cómo poner en valor la democracia como sistema de gobierno. Hay un compromiso intergeneracional en la reproducción de valores, pero la brecha es cada vez mayor. ¿Cómo generar un contradiscurso y no morir en el intento? ¿Cómo involucrar a la juventud? Volvemos un poco a lo mismo. ¿Quién? Victoria, ¿tú Bueno, te animas? bueno, a ver, Vamos. yo creo, yo voy hacia lo más, las propuestas más desde el punto de vista ético, ¿no? La brecha intergeneracional yo creo que se nota mucho en la incapacidad de escucharnos unos a otros, por ejemplo, ¿no? Este discurso no se habría que hacer, porque yo lo veo cuando los discursos presenciales no suelen tener público joven, por ejemplo, ¿no? Nunca. Es decir, Eso es. yo trato de dar conferencias y no hay público joven. Seguramente porque el formato conferencia es un formato anticuado, que ya no, pero a ver, lo telemático, pues no sé hasta qué punto, tampoco tiene ese público. Entonces, claro, ¿cómo cambiar una mentalidad, cómo introducir esa palabra que no tiene traducción, que es un ethos colectivo común, ¿no? Que vea esas dificultades y que por lo menos las discuta, ¿no? Porque el problema no es a veces no encontrar soluciones, sino no tener ni siquiera la posibilidad de discutirlas en común, porque lo único que tenemos son
bueno, lo que Inés estaba explicando, ¿no? Tenemos encuestas, ¿no? Que nos dicen lo que piensa la gente, ¿no? Pero bueno, una cosa es lo que piensa la gente y otra, qué haría, y ponerse a reflexionar qué haría para pensar de otra forma o para proponer alternativas, ¿no? Y claro, eso no tenemos forma de hacerlo. Y además la inteligencia artificial y las redes sociales lo han puesto más difícil, ¿no? Porque lo simplifican todo y la complejidad que hay en todos los temas, como hemos visto en este debate, la complejidad que hay en sostener el estado de bienestar es tremenda, ¿no? Y eso no lo resuelve en tweets, ¿no? Que es la forma de declaración que hoy abunda en todas partes, ¿no? Entonces, bueno, no te contesto la pregunta, pero es que no veo la forma, ¿no? Bueno, Yo, sí, es una reflexión muy, muy interesante y A muy mí me práctica. gustaría, sí, a mí me Inés. gustaría también, yo creo que, o sea, con los jóvenes, como una parte de ellos, sobre todo, y de ellas, los muy jóvenes, están escolarizados, creo que es una clientela totalmente cautiva, claro. Entonces, creo que en la educación obligatoria habría que explicar muchísimo más y dar muchísimo más peso a esto es la democracia, pero con más, con mucho más sentir, ¿vale? De esto es importante, esto no es un tema, el tema 3 del libro de ciencias sociales de quinto, ¿vale? No, esto tenéis que salir del sistema obligatorio comprendiendo en qué sistema estáis para criticarlo, para mejorarlo, para lo que queráis, pero tenéis que saberlo perfectamente, los impuestos que hay, cómo funcionan. Entonces yo, la verdad, aprovecharía esa condición, ¿no? de cautividad que tiene este público. Y luego creo también, mi sensación es que no son antisistema, no son anti nada realmente, pero sí creo que les hemos dado un discurso apocalíptico. No vais a tener pensiones, no vais a tener casa. Los ultra ricos dominan el mundo y lo dominarán aún más. Y cuando todo colapse y nos vayamos a Marte, no estaréis en la nave espacial. Es que es eso lo que les... Entonces, claro, yo, punto uno, recuperaría la esperanza. Las cosas van a ir bien. Hemos sido capaces de llegar hasta aquí y vamos a seguir. Y vamos a seguir construyendo una sociedad justa y para todos. Entonces, hay que recuperar un poco de fe en eso, porque mi sensación y en mis conversaciones con las personas jóvenes que tengo cerca, en clase, veo un enorme desaliento y el desaliento es muy peligroso políticamente. Esa es o sea, mi idea es hacer pedagogía con la esperanza, para empezar, y luego que se aprendan los impuestos desde segundo de primaria. Muchas gracias, Inés. Es muy bonito esta idea con la que has acabado. Fomentar la esperanza y acabar con ese pesimismo entre la juventud, que además es la más preparada de toda la historia y que en mejores condiciones materiales y sociales ha vivido en la historia de España, ¿no? Y yo me quedaría también con la idea de que necesitamos consensos, como decía Victoria, pero consensos con contenido, con sustancia y que se transformen en hechos. Necesitamos transparencia y rendición de cuentas. ¿Todo esto para qué? Para reforzar la confianza y la fe o el sentido de pertenencia al estado de bienestar y a la propia democracia, ¿no? No sé si yo ya me despido. Os agradezco muchísimo que hayamos podido tener esta charla y haber estado entre las 4 y dejo a José Manuel que cierre la jornada. Gracias a las 3 y al público. Gracias. Está... José Manuel, estás muteado. Ahora, ¿no? Ahora sí me oís. Sí, ahora sí. o sea, me ha encantado esta última ronda que habéis hecho y también lo que ha dicho Inés de que hay que explicar y que hay que dar datos. Yo tuve la suerte en mi vida profesional de conocer a un personaje que había sido ministro de Hacienda, fue uno de los últimos ministros de Hacienda del general Franco, y tuvo el valor de dimitir en la crisis que hubo a raíz de la bomba de la calle del Correo, y dimitirle a Franco no era algo sencillo. Este era don Antonio Barrera Irimo, que le dio un impulso tremendo a Telefónica, que fue el creador de la red de datos que tuvo Telefónica muy anticipadamente a otros países.
Y este hombre insistía continuamente en la importancia de las estadísticas. Decía, los países solo son modernos cuando tienen estadísticas fiables. Dice, y a partir de las estadísticas y de los datos se pueden hacer relatos transformadores. Y esos relatos transformadores incidían en algo tan simple como decirle a la gente cuánto cuesta una cama de hospital y cuánto cuesta un coche oficial. Porque a veces nos fijamos y decimos, es que los concejales tales tienen coches oficiales y eso cuesta. Y dice, pues seguramente, y ahí entra un tema de análisis de dimensiones, porque es que las aportaciones que hacemos a las camas de hospital suman muchísimo más que 4 coches oficiales o 8 coches oficiales, porque es así. Esa es la cruda realidad. Lo que pasa es que no lo explicamos y no damos datos y no explicamos cuánto gastamos en cada cosa y no explicamos cuánto supone el estado del bienestar. Y eso nos lleva a que incluso despreciamos situaciones. Yo recuerdo que en el 2007, por una circunstancia realmente excepcional, en esta institución a la que pertenezco, se hizo un estudio sobre la desigualdad en España y comprobamos que a pesar de que subiera y mejorase la economía, la desigualdad permanecía. Es esta rareza que decimos que España va muy bien, que tenemos una gran capacidad, pero sin embargo no somos capaces de acortar la pobreza infantil ni de reducir la desigualdad y seguimos viendo que hay una cuarta parte de la población que vive en unas circunstancias de menesterosidad que realmente le hacen muy difícil creer en que alguien les va a ayudar. Y sería muy importante hacer esa reflexión, ver en dónde gastamos, cómo gastamos y al mismo tiempo ser muy transparentes. Es decir, es recuperar la esperanza de que de todo lo que hemos avanzado, a pesar de no haber tenido estadísticas fiables o a pesar de que, por ejemplo, uno de los problemas que tenemos en este estado cuasi federal es que a veces las comunidades autónomas son responsables de determinadas áreas y no comparten datos con la administración central. Y lo hemos visto recientemente con la crisis de los cribados de Andalucía. O sea, de pronto el Ministerio Central no tiene control de cuáles son los datos que hay en los demás ministerios. Pero esto pasa también en Europa, o sea, no nos pasa solo a nosotros. O sea, tenemos montones de elementos que nos permitirían transformar la realidad si la explicáramos correctamente y podríamos afianzar esa fe desde las escuelas en decir, yo estoy en una sociedad que intenta repartir, que intenta contribuir, que intenta asegurar la vida en condiciones de igualdad y de supervivencia para todos. Y eso yo creo que es la gran enseñanza. Así que tendremos que seguir haciendo debates de estos. No nos queda más remedio. No sé si con nuestro socio institucional Funcas o por iniciativas del capítulo, pero lo que sí os invito es a que nos mandéis sugerencias, que nos propongáis, porque realmente estamos en un momento tremendamente delicado para la democracia. Y es que pensamos que los regímenes autoritarios son mucho más proclives a promocionar la igualdad, lo cual no es cierto. Lo cual no es cierto porque lo primero que hacen esos regímenes autoritarios es que las estadísticas se las suelen cargar y las explicaciones no las suelen dar. Y esto lo estamos viendo en el otro ciclo que estamos haciendo de Estados Unidos, China, la Unión Europea y la situación de Naciones Unidas, es que vemos cómo hay muy pocas contribuciones para aclarar qué pasa en cada sitio. Se dan incluso paradojas como la que tenemos con China. China tiene unos ratios excepcionales de implantación de energías renovables, pero tiene otros ratios también excepcionales del uso del carbón para producir electricidad. Seguramente esté transformando la realidad china, pero está contribuyendo a una contaminación desmesurada y a una evolución del CO2 en la atmósfera mucho más amplia que países como nosotros, que somos una pequeña islita y que por mucho que nos empeñemos en ser muy ecologistas en nuestras energías, seguramente contribuyamos muy poco, aparte de que ya de por sí tenemos una huella ecológica y una huella de nuestro colonialismo sobre países a los cuales les hemos extraído riquezas naturales que nos da muy poca credibilidad a los europeos. Así que nada más, muchísimas gracias. Seguir proponiéndonos cosas porque seguiremos intentando hacer múltiples debates. O sea,
la complejidad en el mundo al que vamos es mucho mayor que la primera que había cuando se hicieron el primer informe de los límites al crecimiento. Hoy día estamos en un mundo mucho más complejo, mucho más controvertido, pero sobre todo mucho más acelerado, mucho más dinámico y con muchas más redes sociales muy distintas de aquellas que preveíamos en aquella Fundesco de los años 90, Victoria. Yo creo que aquella época era una época en que estábamos muy ilusionados que íbamos a tener una conectividad total, había una especie de inteligencia colectiva y sin embargo esa inteligencia colectiva nos ha dado el participar en bulos colectivos que muchas veces nos enmarañan y nos desconciertan. Así que tendremos que seguir hablando para por lo menos intentar entender qué nos pasa. Muchísimas gracias, ha sido un debate magnífico, estamos recibiendo felicitaciones de algunos de los que lo han seguido y prometemos que volveremos a invitaros y volveremos a meteros en algún lío de estos.